Un cordial saludo para todos y para todas. Mi nombre es John Edison Ochoa. Pertenezco al programa de psicología actualmente en noveno semestre. A continuación les voy a hablar sobre la elección de terapia para la asignatura electiva componente profesional, modelos de intervención 2. Yo elegí la terapia breve MRI. En este caso es terapia breve Mental Research Institute debido a que se fundamentó en este instituto en la ciudad de Palo Alto en Estados Unidos. Esta terapia tiene un fuerte modelo sistémico y esto es debido a que el instituto llevó ciertas investigaciones que realizaron debido a que los diferentes pacientes que salían de terapia al relacionarse con su familia o al empezar ese contacto directo con su círculo interpersonal familiar, empezaron a presentar nuevamente estos problemas. Entonces se llevó a cabo esta investigación. Lo que busca esta terapia breve del instituto es una manera sencilla, rápida y eficaz de poder tratar los problemas que tienen pues los diferentes individuos desde un enfoque sistémico o desde un modelo sistémico. Debemos tener en cuenta que este instituto pues busca centralizar y determinar esos problemas para crear esas estrategias de resolución para los diferentes individuos. Esta terapia breve MRI, como les decía, tiene un enfoque sistémico en el cual pues nos dice que no existen los problemas en un vacío, sino que están relacionados, íntimamente están ligados con su entorno familiar o con los entornos o contextos más cercanos a la persona. En este caso también vemos que nos muestra que las interacciones de las conductas o los comportamientos o los factores que empiezan a determinar la vida del individuo y su medio social son estudiados y son trabajados dentro de esta terapia. Para esta terapia breve también se determina un nombre en específico, que es terapia breve centrada en soluciones. ¿Por qué? Porque esta terapia se enfoca mucho en lo que la persona ha intentado hasta el momento, en cómo ha intentado solucionar esos problemas, cómo ha presentado esas soluciones o cómo se han dejado atrás o cómo no han funcionado. Es una opción muy cercana de trabajar con el individuo en las cosas que él establece como su prioridad. Entonces eso es de tener muy en cuenta. Muchas veces en muchas otras terapias nos enfocamos en lo que nosotros consideramos que puede afectar ese objetivo, pero en esta en especial se considera es lo que el paciente ve como objetivo. Eso es algo de tener muy en cuenta también en este tipo de terapia y adicionalmente que este tipo de terapia centrada en soluciones no excede las 12 sesiones. Si llegado el caso se presenta un nuevo problema o se soluciona, existe una manera diferente de trabajarlo que se los hablaré más adelante. En este caso, esta terapia breve centrada en soluciones lo que busca es, o lo que trabaja es como esa teoría del cambio. Es como mediante ese cambio se pueden entregar soluciones a las personas que sirvan para su vida cotidiana y para trabajar esas conductas y comportamientos fijos que se desean trabajar en la actualidad. Como todas, esta terapia breve centrada en soluciones tiene metas y estrategias terapéuticas.
Estas metas y estrategias terapéuticas eh, se pueden definir ciertamente en unos pasos en concretos, se pueden trabajar en unos pasos en concretos que en este caso son 5 y son las pautas que ayudan a la terapia y que ayudan al terapeuta a empezar a plantear esas nuevas soluciones a los problemas del individuo. En este caso, empezamos por el paso uno, definiendo el problema de las conductas concretas. Lo que se va a trabajar es el problema actual. Entonces definimos también esas conductas. Para esto nos hacemos diferentes preguntas y también el instituto nos dice que esto se hace, o sea, este primer paso se hace desde la primera llamada telefónica con el paciente. Este tipo de llamadas por lo general son para acordar o recordar la fecha, la hora. Desde ese ámbito o desde ese punto debemos empezar a generar hipótesis y definir los problemas del paciente. Para esto pues tenemos que concordar o relacionar las interacciones que tiene el sujeto consigo mismo, con los demás y con el mundo. El cómo funciona el sistema interior del individuo con esas relaciones. El sujeto cómo ha intentado en la actualidad o hasta la actualidad el cambiar o el resolver esos problemas, ya sean soluciones intentadas, soluciones abandonadas, soluciones que no sirvieron o que posiblemente pudieron servir pero no se realizaron. Y el cómo podemos trabajarlos de una manera más rápida y más eficaz, no solo por parte de nosotros como terapeutas, sino preguntarle al individuo cuál es su opinión en este caso. Para el paso 2 sería el diagnóstico del circuito de mantenimiento. Los circuitos como tal son las acciones que se realizan en la vida cotidiana del individuo con los diferentes contextos o entornos en los que él se desenvuelve. Al lado derecho vemos un ejemplo de lo que sería el circuito, quién hace qué, a quién, cuándo, cómo y en qué contexto. Al diagnosticar este tipo de circuitos, lo que generamos es ese conocimiento del problema y de los intentos por solucionar esa conducta, que al final pues son intentos fracasados y que son los que sostienen el problema. Para esto continuamos con el paso 3, que es la implementación de intervenciones. En este caso son las técnicas o los recursos técnicos para promover el cambio que se necesita en el paciente. En este caso vemos que algunas son generales y otras son específicos. Esos generales son los que nos ayudan a no apresurar al individuo a cambiar y a que él no se apresure, porque pues esto le puede generar muchos problemas de ansiedad o de depresión al ver que no es posible hacerlo de la manera de pronto en la que él lo requiere. Y adicional a esto, porque dentro de esta terapia se manejan problemas específicos que pues son actuales y que tienen unos objetivos precisos. Mostrar los peligros de una mejoría, realizar un cambio de dirección. En este otro lado podemos ver los que son los principales, que son los que modifican ese circuito de mantenimiento. Forzar algo que solo puede ocurrir de modo espontáneo, llegar a un acuerdo mediante una oposición. Como les mostraba anteriormente, los circuitos que vemos o los circuitos de acciones, al modificarlos de una manera no espontánea, lo que estamos haciendo es creando inconvenientes nuevos o problemas nuevos con su círculo cercano. Entonces, al reestructurar este diagnóstico de los circuitos, lo que necesitamos es hacerlo de una manera espontánea, responsable y que no afecte al individuo, porque pues obviamente ya no serían unos sostenedores de problemas, sino que serían unos creadores de problemas
nuevos. Para esto nos basamos en unas técnicas que son utilizadas dentro de la terapia breve, centrada en soluciones, que son las redefiniciones, que consisten en modificar ese significado de los símbolos que tienen dentro de la familia y de cómo esto puede establecer mm, que un problema tenga una solución mucho más accesible para todo el núcleo o el círculo de relaciones interpersonales familiares del individuo. En este caso, es muy utilizado el divulgar en vez de ocultar. Darle una redefinición a ese divulgar muchas veces nos puede ayudar a que dentro del individuo o dentro de su círculo este pueda establecer su diálogo mucho más ameno y con mucho más precisión para ayudar a sus problemas. Esto se utiliza mucho en casos de abuso sexual, en casos de consumos de drogas o de maltrato intrafamiliar. Es hacerle ver que el ocultar esas cosas pues le está afectando, le está incrementando ese problema y pues está teniendo una sintomatología debido a esto. Las tareas directas, que son aquellas que se relacionan con el paciente y su entorno y que el psicólogo es el quien le da esas opciones. En caso de las parejas, primero hablar, primero escuchar, después hablar. Eso es una tarea directa. Las tareas paradójicas dicen, pero son las que indican las tareas paradójicas, que son aquellas que resultan muy eficaz a la hora de prescribir el comportamiento sintomático mismo. Esas conductas o esas coacciones de repetición, esas obsesiones o esos comportamientos compulsivos son tratar de voluntariamente volverlos controlables. Mm, y dejar de intentar evitarlo. En este caso, un ejemplo puede ser a aquellas personas que tienen rituales prenocturnos, por ejemplo, dejar, pues, suponer o idealizar o pensar que la llave del agua quedó abierta o la llave del gas quedó abierta. Y pensarlo y pensarlo y pensarlo y no poderlo, o sea, no poder lograr el sueño o tener pues esos comportamientos compulsivos, guardar los zapatos de cierta manera en la cama. Entonces lo que hace estas tareas paradójicas es convertir en voluntaria esa acción. Es ir y revisar si la persona o si usted sí dejó la llave abierta o si usted sí guardó los zapatos, pero hacerlo de una manera consciente para que la persona vea que se realizó y pueda estar tranquila. Y las técnicas de intervención metafórica, en este caso son aquellas en las cuales se les puede dar una resignificancia de valor psicológico a a ese lenguaje que tienen las personas o a esos símbolos que manejan. Un caso y un ejemplo muy usado dentro de esto sería la mano de hierro con guantes de seda. En este caso se utiliza mucho en esa relación de los padres con hijos conflictivos o agresivos, en el cual se establece metafóricamente que la mano de hierro viene siendo ese proceso de corrección de ese comportamiento y el guante de seda es la manera en que se dice. Esas son las técnicas dentro de esta intervención metafórica y dentro de esta terapia breve. El paso 4 es la evaluación y la corrección del proceso terapéutico
como todo proceso, pues se debe llevar un seguimiento, se debe hacer una evaluación de la evolución del paciente o del cliente y pues una corrección si no se está llevando a cabo o si no está funcionando. En este caso es muy importante porque no estamos tratando solamente con el paciente, sino con su entorno, con sus relaciones interpersonales familiares, con su contexto. Entonces lo que debemos evaluar es si el paciente al salir del consultorio está presentando esa misma problemática sin una solución efectiva o si es el entorno el que le está presentando al individuo dicho problema. Llegado el caso de la segunda opción, entonces tenemos que reorganizar este proceso y pensar en si debemos traer personas de su entorno para hacer un trabajo conjunto o si debemos focalizarnos nuevamente en el individuo y cambiar esos circuitos que están, esos circuitos de acciones para hacer un mejor mantenimiento del mismo. Y por último, encontramos el paso 5, que es el cierre de la terapia. Ahorita les comentaba y les hablaba sobre la importancia de finalizar la terapia y continuar con otra. Entonces, en este caso es volverlo a recalcar y explicarlo de una manera más profunda. Para la terapia breve centrada en emociones es muy importante, como se mencionaba anteriormente, la actualidad, el presente y trabajar en ese problema en concreto. Por tal razón, cuando se finaliza una terapia pues cuando se finaliza con éxito y se logra alcanzar ese objetivo, lo que se hace si se encuentra un problema nuevo o si el paciente quiere tratar un problema nuevo, es un nuevo contrato y empezar un nuevo proceso en el cual vamos a realizar los mismos pasos, sin embargo con una diferencia y es la historia anterior, la historia clínica, la anamnesis. En este caso sería el proceso terapéutico anterior a este nuevo problema, debido a que en este ya encontramos algunos circuitos, encontramos algunas funciones y relaciones con su familia y con su entorno o con su contexto. Entonces es importante tener en cuenta el proceso anterior, pero ya no estamos ligados a ese proceso anterior, es uno completamente nuevo. Es importante recalcar ese paso porque como se centra en el presente y en el problema que el individuo requiere, ya sea nuevamente, entonces el proceso anterior nos puede afectar este nuevo proceso. Esas son como las pautas dentro de la terapia breve centrada en las soluciones, en la terapia breve del MRI. Muy interesante, no tenía el conocimiento sobre esta terapia. Creo que es muy amena, es muy tranquila y creo que es muy entendible para el paciente y puede ayudar muchísimo en ciertos casos. Y nada, espero que también pues la disfruten y lean un poco, igual si tienen dudas o inquietudes, sugerencias, también pues estoy dispuesto con toda la gratitud a recibirla pues para mejorar nuestro proceso de formación. Les deseo un excelente inicio de semestre, de asignatura y espero poder volvernos a ver. Hasta luego.